Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Me pidieron los profes, Gaby y Damián, si podía grabarles este videito para hacer una breve introducción sobre el contexto histórico del juicio a Galileo Galilei, ¿no? Voy a empezar por ahí y después me voy a ir un poquito más para atrás. El contexto inmediato del juicio es un contexto de mucha intolerancia, de mucha persecución, no solo contra la ciencia en particular, sino generalizada, que es el contexto de la reforma protestante y la contrarreforma católica y todos los conflictos políticos religiosos que se tramitan a través de, esa, de ese conflicto principal, ¿no? O aparentemente religioso, pero que tiene siempre un trasfondo político, social y que tiene que ver con un contexto más general de transición, ¿no? Una sociedad occidental que está en transición entre un modelo tradicional, entre un viejo orden feudal, aristocrático, simbólicamente unificado, de sentido a través de la religión y que está eclosionando por los cambios abruptos que viene experimentando. Entonces atraviesa lo que en la interpretación a la que yo adhiero es una crisis de sentido, ¿no? Hay un paradigma que es el paradigma cristiano medieval, para decirlo de manera simple, que ya de alguna manera no da cuenta, ¿no? de toda esa realidad que se ha complejizado. En el medio de eso también tenemos el ascenso de la burguesía, la decadencia de la aristocracia y el clero, y el absolutismo monárquico como solución de compromiso, de arbitrio, frente, ¿no? a aquello de que no acaba de morir y lo nuevo que todavía no termina de nacer, ¿no? En ese contexto, en el mundo católico, que es en el escenario en donde va a suceder el juicio a Galileo, en la Italia de comienzos del siglo XVII, la institución que se va a destacar es la Inquisición, ¿no? La Inquisición son los tribunales que se encargan de juzgar los delitos de fe, ¿no? En el mundo protestante directamente lo hacen las autoridades políticas, seculares. En el mundo católico hay tribunales religiosos especializados que dictan las condenas y después es el brazo secular, o sea, la autoridad política las que ejecuta, ¿no? Y esos delitos son, el más común es la herejía, que es cualquier afirmación contraria a los dogmas oficiales, a la doctrina oficial, que se sostenga una vez que el acusado ha sido señalado, ¿no? que se le ha indicado su error en materia doctrinaria. Después hay otros delitos que son más delirantes, ¿no? Como la brujería, que son delitos imaginarios, ¿no? O el marranismo, que es la práctica secreta de otras religiones. Pero bueno, en este caso se trata de un proceso por herejía. Eh, bueno, ese es el marco general. Ahora, ¿cuál es la discusión puntual por la que Galileo cae bajo el mote de hereje? Existió una figura previa a Galileo que es Copérnico, Nicolás Copérnico en el Renacimiento, que como todo hombre pensador del Renacimiento, lo que hace es tomar las fuentes de los antiguos, que entran masivamente a Europa después de la caída de Constantinopla, y en base a esas fuentes pensar su presente, su realidad compleja que requería de nuevos sentidos, el primer reflejo es buscar esos nuevos sentidos en el pasado, ¿no? En un pasado glorioso, de ahí la noción misma de renacimiento, ¿no? De la cultura que renace. Copérnico, utilizando los mapas celestes de los antiguos, de los griegos fundamentalmente, también probablemente algunas fuentes de los árabes, basadas en esas mismas fuentes antiguas, él soluciona un problema teórico que tiene consecuencias prácticas, pero que en principio es un problema teórico. Por eso yo sostengo que Copérnico es un filósofo, en realidad todavía no es un científico, porque su demostración es formal, no es empírica. Pero bueno, ese es otro debate que en todo caso con el profe de Filo lo pueden discutir más finamente, me parece, pero desde lo que yo entiendo es un filósofo. Porque había un movimiento que ahora con la moda de la astrología y el New Age se habla mucho, ¿no? Los movimientos de retroversión de los astros. Cuando un astro traza en el cielo el recorrido de un astro en el cielo, sigue un movimiento regular y de pronto vuelve para atrás
y después sigue, ¿no? Se dice que el astro está retrógrado, lo habrán escuchado mucho eso. Eh, en realidad es una apariencia, ¿no? Copérnico descubre eso, que es una apariencia, no es un movimiento real, porque se suponía en el cosmos aristotélico, en el, digamos, el mapa del cosmos diseñado por los aristotélicos en la antigüedad, cuya forma definitiva se le había dado Ptolomeo en la época helenística, existía la Tierra y después un conjunto de esferas de movimiento sucesivas que llegaban hasta el motor inmóvil arriba de todo, ¿no? Que los cristianos reemplazaron por Dios, ¿no? San Agustín lo tradujo directamente como Dios. Pero se trataba de eso, ¿no? Aparece de manera muy, muy clara en la Divina Comedia, ¿no? Por ejemplo, cuando Dante va a recorrer en la Divina Comedia los círculos del cielo, son esas esferas de movimiento del universo aristotélico, ¿no? Que son los planetas visibles desde la Tierra sin el telescopio, porque el telescopio todavía no existía, más las estrellas, los astros que se mueven en bloque, en constelaciones, y el firmamento detrás. Esas son las esferas de movimiento. Y se suponía que Aristóteles había diseñado un modelo cosmológico en el cual existía un plano supralunar, por debajo, todo lo que estaba por debajo de la Luna, que él aborda en la física y que tiene sus propias leyes, mientras que el plano recién dije supra, es sublunar, debajo de la Luna. El plano supralunar por encima de la Luna, todas esas esferas de movimiento son perfectas, son perennes, son con un movimiento que es permanente, siempre idéntico a sí mismo, que no se deteriora, que no cambia. Y sin embargo ese movimiento de retroversión de los astros contradecía aquella lógica de la metafísica perfecta de Aristóteles. Entonces, ¿qué pasa? Copérnico, haciendo cuentas, haciendo cálculos, se da cuenta que es mucho más fácil explicar ese movimiento si se coloca en el centro del sistema al Sol en lugar de a la Tierra, y entonces ese movimiento es una apariencia que surge de la combinación del movimiento de la propia Tierra y el movimiento de ese astro en cuestión. Por ejemplo, Mercurio, ¿no? Bien, esto es, Copérnico tiene cuidado de formularlo como una teoría, no como una verdad absoluta, sino como una teoría, como una hipótesis. Si esto fuera así, sería más sencillo de explicar, ¿no? Entonces, este libro se publica de Revolutionibus, de Caelestis, no sé cuánto, se publica, genera mucha controversia. Finalmente, Copérnico no va a ser directamente perseguido, pero sí sus seguidores, que sí afirmaban la verdad del modelo heliocéntrico que él había formulado, sí son declarados herejes por contradecir la autoridad bíblica y la autoridad de los filósofos antiguos. Para esto me tengo que remitir a lo que es el pensamiento escolástico, que es la forma de producir conocimiento propia de las universidades medievales, que se basa en el principio de autoridad. ¿Qué significa? En una universidad medieval, para poder sostener teóricamente un argumento, yo necesito que ese argumento esté formalmente bien estructurado, siguiendo las leyes de las matemáticas pitagóricas, básicamente, y de la física aristotélica. No, perdón, no de la física, de la lógica aristotélica, que son las dos disciplinas formales, los dos lenguajes formales de la ciencia, la matemática y la lógica. Si ese pensamiento está correctamente formulado, ahí estamos todavía en el plano de la filosofía. El debate de ideas en la antigüedad, si yo leo los diálogos de Platón, por ejemplo, es un diálogo puramente formal, teórico. Las demostraciones prácticas son, de hecho, modelos teóricos, no son empíricas. Por eso no es ciencia, ¿no? La filosofía es la madre de las ciencias, es la que hace posible el pensamiento científico, pero no es en sí misma una ciencia, porque no tiene demostración empírica. Otro tema para que discutan después con el profe, si el profe me quiere contradecir, estoy perfectamente contento con eso. Pero, bueno, en cualquier caso, lo que agrega la escolástica a los modelos teóricos filosóficos de la antigüedad es la contrastación con una autoridad, con un texto. Bernardo de Chartres, un filósofo del siglo XII, decía: somos como enanos parados sobre las espaldas de gigantes, sobre los hombros de gigantes, y al estar parados sobre los hombros vemos más lejos que ellos. Los gigantes son los antiguos. Ellos estaban seguros que los antiguos eran superiores a ellos y que no los iban a poder superar, pero gracias al conocimiento de los antiguos ellos podían conocer. Entonces, lo que tiene la filosofía medieval es que se rinde ante la autoridad de los antiguos. Entonces, en un debate, yo no solo tengo que, ahora en una universidad medieval, no solo tengo que formular correctamente desde lo formal el razonamiento, sino que tengo que apoyarlo en una cita de autoridad, en un texto de autoridad antiguo, y como estamos en una cosmovisión cristiana, la autoridad más grande es la Biblia porque es sagrada. Yo siempre digo a mis alumnos, es el ancho de espada. A la Biblia no hay con qué darle porque la verdad de la Biblia se interpretaba como literal
y absoluta. Entonces, si Aristóteles, que era el filósofo para los medievales, decía una cosa y la Biblia decía lo contrario, en ese caso tenía razón la Biblia, en cualquier otro caso tenía razón Aristóteles, porque Aristóteles era ancho de basto, digamos, para los que juegan el truco. Bien, entonces el juicio a Galileo se da en esos términos. Galileo diseña el telescopio, que en realidad era un invento que ya existía antes para la guerra, en una lente pulida para que los generales pudieran ver el campo de batalla a mayor distancia. Lo que hace Galileo es pulirlo varias veces más y apuntarlo al cielo para observar los astros. Y ahí demuestra, a través de demostraciones prácticas, empíricas, varias de las afirmaciones de Copérnico. Esto me excede totalmente, pero algunos experimentos, hay uno que uso siempre como ejemplo, los que fueron mis alumnos lo conocerán, que es uno de los argumentos en contra de la teoría copernicana era que si la Tierra se movía, si yo tirara una piedra desde una torre, la piedra no debería caer en línea recta, sino más adelante o más atrás, dependiendo de la dirección del movimiento de la Tierra. Fíjense que este es un argumento parecido al que hoy circula, a uno de los argumentos que circulan en Internet en torno a esto del terraplanismo, ¿no? Te dicen, por ejemplo, que si la Tierra se mueve a la velocidad que se mueve, o sea, una vuelta sobre su eje en 24 horas y 6 minutos, creo, no hay ningún avión de línea que vaya tan rápido, que se mueva a esa velocidad. Un Concorde, un avión supersónico, si no son más lentos los aviones, ¿no? Entonces, en teoría, cuando un avión despega, debería, imaginemos que despega en la dirección en la que rota el planeta, debería aterrizar más atrás de lo que despegó, porque el planeta se mueve por abajo más rápido. Eso te dicen los terraplanistas en Internet. Entonces uno dice, caramba, ¿qué pasa? Bueno, no es nada nuevo. Esto ya en el siglo XVI, los anticopernicanos usaban el mismo argumento, solo que como no había aviones, era tirar una piedra de una torre y que cayera recta, entonces, estamos quietos. Bueno, ¿qué hace Galileo? Demuestra de manera práctica empírica la relatividad del movimiento. Coloca un gotero, que caen gotitas en un tarrito, en un barco, en un estanque, en movimiento, en un movimiento suave y uniforme, sin acelerar, sin frenar. Y demuestra que mientras el barco se mueva a velocidad uniforme, no acelere ni frene, las gotitas en el gotero caen en línea recta. Y nadie puede dudar del que el barco se está moviendo, porque lo están viendo, se está moviendo, es un experimento. Entonces demuestra que el movimiento es relativo, demuestra que en tanto el gotero y el recipiente participen en el movimiento del barco, ese movimiento no los influye. Eso se puede aplicar al avión, se puede aplicar a la torre y la piedra, y demuestra la relatividad del movimiento, ¿no? Es un principio experimental. El problema del juicio a Galileo es que el heliocentrismo copernicano había sido colocado en el índice de los libros prohibidos, como dije hace un rato, porque contradecía algunos relatos bíblicos, que no me voy a detener porque si no la voy a hacer muy larga, pero son citas muy puntuales, muy textuales de la Biblia, y sobre todo el modelo tolemaico, ¿no? El modelo del cosmos de Ptolomeo, que es una autoridad mucho más fuerte de Copérnico porque era mucho más antiguo, mucho más prestigioso. Entonces ahí los inquisidores están utilizando el principio de autoridad contra Galileo, mientras que Galileo está utilizando el método científico, que es modelo teórico formal, lógico, matemático, más contrastación empírica. Ya no es contrastación con la autoridad, con un texto prestigioso, sino con los hechos, ¿no? Como decía la primera sociedad científica de la historia, la Royal Society de Londres, nullis in verba, nada en palabras, todo en hechos. ¿Existe el vacío? Sí, aquí lo tenemos. Una bomba de vacío, acá está. Nada en palabras, todo en hechos. Bueno, Galileo es precursor de la ciencia, del método científico. Antes de que esté formalizado el método, él ya hace esto, en realidad porque no le queda otra, porque no tiene autoridades prestigiosas en las cuales respaldarse para afirmar la teoría copernicana, salvo Copérnico, pero es una autoridad pobre para sus fines. Y entonces lo tiene que demostrar prácticamente. Bien, lo hace, pero es un diálogo de sordos el juicio, porque los inquisidores están utilizando un método y él está utilizando otro. Ahí se me metió el gato adelante de la cámara, que es lo que siempre me pasa en la pandemia. Bueno, en fin, Galileo, Bellarmino, que es el cardenal encargado del tribunal inquisitorial que juzga a Galileo, bueno, que ha pasado a la historia como un villano, pero para muchos revisionistas lo consideran un héroe porque en realidad consideran que él salvó a Galileo de la hoguera. Galileo finalmente no fue condenado a muerte porque se arrepintió a tiempo para no ser condenado a muerte y se retractó, aun cuando él, sabemos que toda su vida siguió pensando lo que pensaba y repetía, sin embargo se mueve, ¿no? Sin embargo se mueve la Tierra, por más que digan que no se mueva, por más que Bellarmino, que yo lo diga, que lo diga Aristóteles, que lo diga Ptolomeo, que lo diga la Biblia, igual se va a seguir moviendo.
Pero igual se tuvo que arremeter porque si no iba a la hoguera, como le pasó a Giordano Bruno, entre otras cosas, por afirmar la teoría heliocéntrica, ¿no? Que sí fue condenado a muerte porque no se arrepintió, Giordano Bruno, el año 1600. Bueno, en fin, Galileo pierde el juicio, se tiene que retractar, sin embargo, es un hito porque fue un escándalo. Galileo era un pensador sumamente prestigioso, no solo en Italia, sino en toda Europa. El juicio fue escandaloso, después otra gente siguió los pasos de Galileo, quizás moviéndose de manera más inteligente desde el punto de vista táctico para sobrevivir. En el caso de Kepler, por ejemplo, que logró la protección del emperador germánico para sus investigaciones, o su maestro Tycho Brahe, o Newton, que tuvo la suerte de vivir en un contexto de relativa tolerancia, producto de las revoluciones inglesas, que permitió cierta libertad de prensa, de expresión. En fin, siguiendo los pasos de Galileo, lograron el triunfo finalmente del paradigma científico, del método científico, por sobre el método escolástico en las principales universidades de Occidente. Bueno, y el resto es historia y seguirán charlándolo con sus profes. Bueno, espero que les haya servido y que tengan una linda jornada. Adiós.